Un general alienígena golpeó a un humano de 17 años y desencadenó accidentalmente la guerra psicológica más cortés de la historia galáctica. Ya saben lo que dicen de que el orgullo precede a la caída. Bueno, déjenme decirles que nadie advirtió al general Vestarion sobre esa particular sabiduría. De todas formas, no es que hubiera escuchado. El bastardo estaba demasiado ocupado puliendo su ego como para notar las señales de advertencia. El general Vestarion del Imperio Corvani medía 2 metros. Sus escamas carmesí brillaban bajo las luces artificiales de la estación Nexus Prime. 4 brazos, cada uno capaz de aplastar acero, doblados a su espalda en lo que consideraba una exhibición de poder contenido. Sus ojos reptilianos, fríos como el espacio mismo, observaban la cámara diplomática con el tipo de desdén que normalmente se reserva para algo que uno rasparía de una bota. Los humanos llegaban tarde. Por supuesto que sí. Estos mamíferos primitivos ni siquiera podían ser puntuales. Y, sin embargo, allí estaban, fingiendo ser iguales en la comunidad galáctica. Las mandíbulas de Vestarion crujieron con fastidio, un sonido que había precedido la muerte de innumerables enemigos en 17 sistemas estelares. El general, su ayudante, el comandante Topo, susurró a través de su canal de comunicación privado. La delegación humana ha llegado. Ya era hora, pensó Vestarion, observando cómo la esclusa de aire se abría con un siseo. Lo que entró arrastrando los pies por esa puerta fue francamente insultante para cualquiera con neuronas funcionales. Primero llegó la embajadora Elena Vázquez, una mujer de mediana edad con cabello canoso que parecía preferir estar en cualquier otro lugar de la galaxia. Tras ella caminaba un grupo de lo que Vexion solo pudo suponer eran los mejores representantes de los humanos. Un hombre pálido con un traje que le quedaba mal. Una mujer con unas gafas ridículas que le hacían parecer enormes. Y detrás de todos ellos, un chico flacucho que no debía de tener más de 20 ciclos estándar. El chico, ese maldito chico. Kai Brennan, según los archivos informativos. 17 años. Al parecer, algún tipo de enlace cultural o cualquier título absurdo que los humanos se hubieran inventado para justificar llevar a un niño a conversaciones diplomáticas serias. Tenía el pelo castaño despeinado y vestía una chaqueta informal que gritaba: «Me importan un bledo sus protocolos». Y lo peor de todo, estaba masticando algo. Masticando de verdad durante los procedimientos diplomáticos formales. Vestarion entrecerró los ojos. En la cultura Corvani, mostrar semejante falta de respeto resultaría en un desmembramiento inmediato. Pero, después de todo, eran humanos. ¿Qué se podía esperar de una especie que apenas había salido de su pozo de gravedad hacía unos siglos? «Saludos, general Vestarion», dijo la embajadora Vázquez, con ese peculiar acento humano que siempre sonaba como si tuvieran algo atorado en la garganta. «Gracias por acceder a esta reunión». «El placer es suyo». «Se lo aseguro», respondió Vestarion, y su traductor convirtió sus palabras en imperfectas, aunque condescendientes, según el estándar humano. «Aunque debo confesar que estoy un poco desconcertado por la composición de su delegación. ¿Es costumbre entre los de su especie traer a los jóvenes a asuntos de importancia galáctica?» Kai, el chico, dejó de masticar durante exactamente medio segundo y miró a Vestarion con una expresión que sugería que la situación le parecía ligeramente divertida. Ni intimidado, ni respetuoso, sino divertido. «Ah, es solo Kai», dijo el embajador Vázquez con el que podría haber sido una sonrisa de disculpa. «Está aquí como parte de nuestro programa de intercambio cultural juvenil. No le hagan caso. No le hagan caso». Las escamas de Vestarion se erizaron con una irritación apenas contenida. El chico lo observaba fijamente, con esos pálidos ojos humanos estudiándolo como si fuera un espécimen curioso. Era inquietante, de una manera que Vestarion no podía identificar. «Intercambio cultural», repitió Vestarion, dejando que su voz destilara el desprecio apropiado. «Qué pintoresco. Dime, joven humano, ¿qué esperas aprender exactamente de este encuentro? Quizás quieras presenciar cómo se comportan los verdaderos guerreros». Kai se tragó lo que había estado masticando, ladeó ligeramente la cabeza y dijo: «La verdad es que me preguntaba por qué sus tácticas militares son tan predecibles. Sin ánimo de ofender, he estado leyendo sobre sus campañas, y todas son básicamente la misma estrategia una y otra vez. Nunca intentan nada. No sé, creativo».
La cámara quedó en silencio. Incluso los sistemas de soporte vital de la estación parecieron detenerse anticipadamente. El aparato respiratorio del comandante Topo silbó en estado de shock. La embajadora Vázquez cerró los ojos como si experimentara dolor físico. ¿Y el general Vesterion? Bueno, el general Vesterion sintió algo que no había experimentado en décadas de guerra y conquista. Rabia pura y sin diluir al ser interrogado por lo que equivalía a un niño humano. Sus 4 manos se apretaron en puños. Sus escamas se oscurecieron al color de la sangre seca. Y en ese momento, tomó la peor decisión de su larguísima y distinguida carrera militar. Decidió darle a este pequeño mamífero insolente una lección de respeto. Lo que sucedió después habría sido divertidísimo si no hubiera sido tan monumentalmente estúpido por parte de Vexion. Pero la retrospectiva, como dicen los humanos, es 2020. Y justo entonces, todo lo que el general pudo ver fue rojo. Predecible. La voz de Vesterion se convirtió en un gruñido que había una vez hizo que flotas enemigas enteras se rindieran sin disparar un tiro. ¿Predecible? El chico simplemente se encogió de hombros. De verdad, como si hubiera comentado sobre el clima en lugar de insultar una doctrina militar que había conquistado media galaxia conocida. Sí, o sea, siempre es lo mismo. Fuerza abrumadora, ataque frontal, tácticas de intimidación. Funcionó de maravilla contra especies que piensan como tú, pero contra humanos, Kai hizo un gesto de desdén. Probablemente haríamos algo raro y arruinaríamos todo tu plan. Eso fue todo. Ese fue el momento en que el legendario autocontrol del general Vextelion decidió tomarse unas vacaciones. Su antebrazo derecho salió disparado más rápido que un rayo de plasma, impactando en el costado de la cabeza de Kai en un golpe que debería haber separado el cráneo del chico de su columna vertebral. El sonido resonó por la cámara como un trueno. Kai salió volando. Su cuerpo impactó contra la pared del fondo con suficiente fuerza como para abollar la placa metálica reforzada. La embajadora Kai Vázquez gritó, pero no se movió para ayudarlo. Ninguno de los humanos lo hizo. Lo que golpeó Vexarion era extraño, pero estaba demasiado ocupado sintiéndose satisfecho consigo mismo como para pensarlo bien. Los demás delegados alienígenas en la cámara enloquecieron por completo. Los tentáculos del embajador sitiano palidecieron de la sorpresa. El representante de Morgoth comenzó a emitir esos horribles chirridos que emitían cuando estaban aterrorizados. Incluso el comandante Topo se tambaleó hacia atrás, con su aparato de respiración a tope. El general Topo jadeó. Acabas de golpear a un menor, a un representante diplomático. Esto es lo que pasa. Vestion gruñó. Cuando las especies primitivas olvidan su lugar en el orden natural. Pero entonces notó algo que hizo que su victoria pareciera mucho menos victoriosa. Los humanos no estaban entrando en pánico. No clamaban justicia ni exigían asistencia médica. El embajador Vázquez simplemente estaba allí de pie, observándolo con una expresión que solo podía describirse como lástima. «Oh, general», dijo en voz baja, sacudiendo la cabeza como si estuviera viendo a un niño cometer un terrible error. «No tienes ni idea de lo que acabas de hacer, ¿verdad?» Antes de que Vexion pudiera responder a ese críptico comentario, oyó algo que le heló la sangre. Risas. Una risa silenciosa, ligeramente aturdida, proveniente de la pared abollada donde Kai había aterrizado. El chico se estaba levantando. No, eso no era del todo cierto. El chico ya estaba de pie, pero se sacudía el polvo como si hubiera tropezado con un mueble en lugar de haber sido golpeado por un guerrero alienígena de 2 metros con la fuerza suficiente para aplastar un vehículo pequeño. «¡Guau!», dijo Kai, frotándose la mandíbula y moviéndola de un lado a otro experimentalmente. «Ese golpe tiene mucha fuerza. Definitivamente lo sentiré mañana». Miró a Vesterion con esos ojos humanos de una calma inquietante. «Pero ¿sabes qué? Creo que tenía razón sobre lo predecible». Vesterion miró fijamente y luego miró fijamente un poco más. Esto era imposible. Ese golpe tenía la fuerza suficiente para matar a la mayoría de las especies al instante. Debería haber roto al menos varios huesos, causado una hemorragia interna masiva, tal vez inducida a la inconsciencia durante varios días. En cambio, el niño humano estaba allí de pie, quejándose de dolor, como si Vesterion le hubiera causado una leve molestia. «¿Cómo?», susurró Vesterion, con los ojos abiertos de par en par, incrédulo.
¿Cómo sigues en pie? Kai ladeó la cabeza, con la misma expresión ligeramente divertida. Ah, eso. Sí, los humanos son bastante difíciles de matar. Somos como cucarachas en ese aspecto, solo que conversamos mejor. Hizo una pausa, reflexionando. Bueno, la mayoría de nosotros. Esto es imposible, dijo Vesterion. Pero justo cuando las palabras salían de su boca, se dio cuenta de que empezaba a comprender por qué la embajadora Vázquez parecía tan apenada por él. General, dijo en voz baja, intenté advertirle con mi expresión. Verá, Kai no es un adolescente humano cualquiera. Su hermana es la capitana Sarah Brennan, del Cuerpo de Defensa de la Tierra. Y la capitana Brennan, bueno, es muy protectora con su hermano pequeño. La temperatura en la habitación pareció bajar varios grados. ¿Cuán protectora? Preguntó Vestarian, aunque empezaba a sospechar que en realidad no quería saber la respuesta. Kai sonrió, y por primera vez desde que empezó todo este lío, Vestarian sintió la fría caricia del miedo genuino. Digamos que el chico respondió alegremente que estás a punto de descubrir por qué buscar pelea con humanos se considera una pésima idea. Si Vexion hubiera sido inteligente, se habría disculpado en ese mismo instante. Demonios, si hubiera sido medianamente inteligente, habría empezado a correr. Pero el orgullo es curioso. Te hace redoblar tus esfuerzos por tomar decisiones estúpidas, incluso cuando el universo prácticamente te grita que reduzcas tus pérdidas. Amenazas. Vestarion se burló, inflando el pecho en lo que esperaba que fuera una exhibición intimidante, pero de una especie que apenas logró evitar destruirse con armas nucleares primitivas. No lo creo. La sonrisa de Kai se ensanchó, y de alguna manera eso lo empeoró todo. Ah, ¿sabes de nuestra fase nuclear? ¡Qué monada! ¿También leíste sobre lo que hicimos durante nuestras guerras mundiales? Ya sabes, cuando luchábamos entre nosotros en lugar de colaborar. Historia antigua. Vestarion lo descartó con un gesto de la mano. Conflictos tribales irrelevantes. Irrelevantes. Kai arqueó las cejas. Tío, convertimos la guerra en un arte incluso antes de abandonar nuestro planeta. Teníamos hombres que se escondían en agujeros durante meses solo para tener una buena oportunidad contra el enemigo. Construimos ciudades enteras bajo tierra para seguir luchando incluso después de que nuestras capitales fueran destruidas. Ah, y mi favorito personal. Teníamos soldados que fingían estar muertos durante días, yacían sobre pilas de cadáveres reales, esperando el momento perfecto para atacar. La despreocupación con la que el chico describió estos horrores le puso los pelos de punta a Vestarion. Pero antes de que pudiera responder, el sistema de comunicación de la cámara cobró vida. Control de Nexus Prime a delegación humana. La capitana Sarah Brennan solicita permiso para atracar con prioridad de emergencia. La embajadora Vázquez cerró los ojos. Permiso concedido. Muelle de atraque 7. ¿Quién autorizó a Vex? Empezó Therion, pero Kai lo interrumpió con una carcajada. Oh, nadie lo autorizó. Mi hermana no espera autorización cuando está enfadada. Suele presentarse y solucionar los problemas personalmente. Parecía pensativo. Probablemente debería saber que ostenta el récord de más combatientes enemigos eliminados en operaciones individuales. 47 bajas en una sola misión con un cuchillo. Imposible, dijo Vesterion, pero se le quebró la voz. Ningún guerrero podría. ¿Podría qué? Enfrentar adversidades abrumadoras, de alguna manera, ganar con pura terquedad. Kai se encogió de hombros. Sí, es algo común en nosotros. Se nos da muy mal aceptar la derrota. Es como un defecto de carácter de toda la especie. La alarma de la bahía de atraque resonó por la estación, seguida del fuerte golpe sordo de las abrazaderas magnéticas al activarse. Vestion se encontró escuchando esos sonidos con creciente pavor. Cada clic mecánico parecía la cuenta atrás de algo terrible. Verás, continuó el general Kai conversando. Los humanos tenemos esta extraña peculiaridad. Nos volvemos más peligrosos cuando estamos heridos, asustados o enfadados. La mayoría de las especies intentan evitar el conflicto cuando están en desventaja. Nosotros lo buscamos activamente. Hay casos documentados de soldados humanos que siguieron luchando con heridas mortales. Pilotos humanos que embistieron sus naves contra naves enemigas en lugar de retirarse.
Civiles humanos que lucharon contra fuerzas militares entrenadas con armas improvisadas y de alguna manera ganaron. Propaganda Vesterion publicaba historias exageradas cada semana para levantar la moral. ¿En serio? Entonces explique cómo una especie confinada en un planeta logró establecerse en la política galáctica 3 siglos después de lograr el vuelo espacial. La mayoría de las civilizaciones tarda milenios en avanzar tanto. Los ojos de Kai brillaron con algo que podría haber sido diversión o malicia. No nos ganamos nuestro lugar con tecnología superior o ventajas naturales. Lo ganamos con una persistencia absolutamente aterradora. Las puertas de la cámara se abrieron con un silbido y la capitana Sarah Brennan entró como si fuera la dueña del lugar. Era alta para ser humana, con cabello negro corto y el tipo de cicatrices que denotaban una verdadera experiencia de combate. Su uniforme estaba impecable, pero había algo en sus ojos que le recordaba a un depredador evaluando su presa. Detrás de ella venían otros 3 humanos, cada uno con la confianza despreocupada de asesinos profesionales. No parecían especialmente impresionantes. Los humanos nunca lo eran. Pero después de los últimos minutos, Vexion empezaba a comprender que las apariencias no significaban nada cuando se trataba de esta especie. «Hola, hermanito», dijo la capitana Brennan. Su voz tenía esa calidez que, de alguna manera, la hacía más aterradora. «He oído que alguien decidió usarte como saco de boxeo». «Solo un malentendido cultural, Sarah», respondió Kai alegremente. El general estaba demostrando técnicas diplomáticas tradicionales de Corvani. La sonrisa de la capitana Brennan era tan aguda que cortaba acero. ¡Qué educativo! Espero que esté preparado para una demostración de técnicas diplomáticas humanas tradicionales a cambio. A Vesterion se le secó la boca. Esta es una estación diplomática. La violencia está prohibida por la ley galáctica. Oh, por supuesto, asintió la capitana Brennan. Menos mal que no planeo ningún acto violento. Solo estoy aquí para tener una conversación. Una conversación muy larga y detallada sobre las consecuencias de dañar a civiles humanos. Se acercó y Vextarion retrocedió instintivamente. Verá, general, mi hermano pequeño está oficialmente registrado como enlace cultural no combatiente. Golpearlo no es solo una agresión. Es un crimen de guerra según 7 tratados galácticos diferentes. Yo simplemente estaba disciplinando a un niño insolente. Vexion tartamudeó. ¿Disciplinar? La risa de la capitana Brennan fue como hielo que se quebrara. Ay, general, no tiene ni idea de lo que es la disciplina. Pero no te preocupes. Se inclinó lo suficiente para que pudiera oler el aroma ozono de sus armas recién disparadas. Estás a punto de recibir una educación muy completa. Lo que siguió fue la forma de tortura más exquisita que Vesterion jamás había experimentado. Y lo peor fue que los humanos ni siquiera intentaban ser crueles. Simplemente eran ellos mismos, lo que resultó ser infinitamente más aterrador. ¿Sabes qué me fascina de la doctrina militar corvaniana?, preguntó Kai, acomodándose en una silla como si estuviera hablando del clima. Se basa completamente en la suposición de que tus enemigos responderán racionalmente a una fuerza abrumadora. Pero humanos, sonrió. La racionalidad es más una sugerencia que una regla para nosotros. La capitana Brennan asintió con aprobación. ¿Recuerdas el asedio de Thermopylae? 300 espartanos contra un ejército de miles. Ah, o la batalla de Deriva de Ror, respondió Kai con entusiasmo. 150 soldados británicos contra 4.000 guerreros zulúes. Los británicos eran superados en número 26-1 y, de alguna manera, mantuvieron su posición durante 2 días. Esperen, esperen. Otra voz humana gritó desde la puerta. ¿Estamos compartiendo historias de victorias humanas imposibles? Porque tengo que contarles sobre Stalingrado. Habían llegado 3 humanos más. Al parecer, atraídos por la promesa de la guerra psicológica como polillas a la llama. Se presentaron con la amabilidad informal de quienes asisten a una reunión social, ignorando por completo que estaban destruyendo sistemáticamente la visión del mundo de un general condecorado. La doctora Chen Wei, psicóloga de la COP, dijo, una mujer delgada con ojos amables que, de alguna manera, la hacían más aterradora que la capitana Brennan. Me especializo en respuestas al trauma interespecies. Esto es fascinante desde una perspectiva clínica.
Vestrian intentó recuperar algo de dignidad. Él, soy el general Vestrian de la Quinta Flota de Corvani. He conquistado 17 sistemas estelares y me he ganado el respeto de... Oh, sabemos quién es usted. La doctora. Chen interrumpió cortésmente. He leído sus archivos. Muy impresionantes según los estándares convencionales. Dígame, en todas esas conquistas, ¿se enfrentó alguna vez a un enemigo que buscara activamente situaciones desventajosas? Eso sería una locura táctica, Vex. Tarion respondió automáticamente. Exactamente. Kai juntó las manos. Eso es lo que nos hace tan efectivos. Hacemos cosas tácticamente descabelladas, estratégicamente estúpidas y matemáticamente imposibles. Y de alguna manera, las logramos. Como el levantamiento del gueto de Varsovia, añadió el capitán Brennan, matando de hambre a civiles con armas improvisadas contra soldados entrenados. Lógicamente, debería haber durado horas. En cambio, duró 28 días y absorbió importantes recursos enemigos. O el Vietcong, continuó el doctor Chen, lucharon contra el ejército tecnológicamente más avanzado de la historia de la humanidad usando túneles, trampas explosivas y una negativa absoluta a aceptar la derrota. La guerra duró 20 años. Vesterion sintió un escalofrío en el estómago. Esos son incidentes aislados, anomalías. ¿Los son? Preguntó Kai con inocencia. Porque se me ocurren 1000 ejemplos más. Los humanos tienen la molesta costumbre de convertir una derrota segura en una victoria improbable a base de pura terquedad. Hizo una pausa. Y guardamos rencor. Rencor muy largo. ¿Cuánto tiempo? Preguntó Vestari, aunque le aterraba la respuesta. Bueno, dijo el capitán Brennan pensativo, hay familias humanas que todavía se pelean por cosas que sucedieron hace 800 años. Tenemos sociedades históricas dedicadas a recordar cada afrenta cometida contra nosotros. Escribimos canciones sobre nuestros enemigos y las cantamos durante generaciones solo para asegurarnos de nunca olvidar quién nos hizo daño. Los Hatfield y los McCoy lucharon durante 30 años por un cerdo robado. Otro humano añadió amablemente, un cerdo y acabas de golpear a un chico de 17 años delante de testigos. El doctor Chen observó clínicamente. En la cultura humana, eso te convierte en lo que llamamos un problema que necesita solución. Las escamas de Vesterian ahora eran de un color gris enfermizo. Fue un lapsus momentáneo de juicio. Seguro que podemos. Oh, no estamos enojados, dijo Kai alegremente. La ira implica una respuesta emocional. Esto es más bien un interés profesional. Nos has presentado un desafío táctico fascinante. ¿Qué desafío? Susurró Vestarion. ¿Cómo hacerte comprender la magnitud de tu error sin romper ninguna galaxia? Leyes. La capitana Brennan explicó. Es como un rompecabezas. A los humanos les encantan los rompecabezas. También nos encanta la guerra psicológica. El doctor Chen añadió. ¿Sabías que una vez los humanos convencieron a todo un ejército enemigo de rendirse reproduciendo grabaciones de bebés llorando y sonidos espeluznantes por altavoces toda la noche? Privación de sueño y presión psicológica. Muy efectivo. O el ejército fantasma. Kai contribuyó. Usamos tanques inflables, conversaciones de radio falsas y efectos de sonido para convencer a los alemanes de que una fuerza masiva atacaba desde el sur mientras la invasión real ocurría en otro lugar. Los humanos son muy buenos para hacer creer a la gente cosas que no son ciertas. La respiración de Vexarion se volvió dificultosa. ¿Qué quieres de mí? ¿Quieres? La capitana Brennan parecía genuinamente desconcertada. No queremos nada. Solo estamos conversando. Aunque intercambió miradas con su hermano. Tengo curiosidad por algo. Kai, ¿cómo te sientes después de ese puñetazo? Oh, definitivamente dolió. Kai respondió alegremente. Probablemente me lastimé 1 o 2 costillas. Pero ya sabes lo que dicen. Lo que no te mata te hace más fuerte. Y lo que intenta matarte le da a tu hermana una justificación legal para complicarte la vida muchísimo. Fue entonces cuando la legendaria serenidad de Vexarion finalmente se quebró por completo. El orgulloso general que jamás se había retirado de una batalla, que había enfrentado flotas enemigas sin pestañear, que había cimentado su reputación sobre una confianza inquebrantable, se derrumbó.
Por favor, jadeó, con la voz quebrada como la de un adolescente. Me disculpo total e incondicionalmente. Haré cualquier reparación necesaria. Me someteré a cualquier tribunal. Aceptaré cualquier castigo. Solo por favor, deténganlo. Los humanos se miraron sorprendidos. ¿Detener qué? Preguntó Kai con inocencia. Solo estábamos hablando. Y en ese momento, Bastion se dio cuenta de que estaba atrapado en algo mucho peor que cualquier campo de batalla que hubiera conocido. En un campo de batalla, al menos se podía morir con honor. Aquí, rodeado de estos mamíferos alegremente aterradores, estaba siendo desmantelado poco a poco, pieza por pieza, sin una sola amenaza. ¿Sabes qué es lo realmente interesante?, continuó Kai, con la misma voz despreocupada que había precedido a todas sus revelaciones anteriores. Ni siquiera soy el que da miedo a mi familia. Los ojos de Vexarion se abrieron de par en par, horrorizados. ¿Qué? Dijo Kai, entrando en calor. Sara es la razonable. Deberías conocer a nuestro primo Marcus. Una vez pasó 3 años infiltrándose en una organización criminal solo para vengarse del tipo que le robó el dinero del almuerzo en la primaria. 3 años por dinero del almuerzo. O nuestra abuela, la capitana Brennan, añadió servicialmente. Tiene 93 años y todavía le guarda rencor al chico alemán que le tiró de las coletas en segundo de primaria. Sigue a sus descendientes en redes sociales solo para asegurarse de que sepan que lo recuerda. No olviden al tío Rodríguez. El doctor Chen intervino. Aprendió mandarín. Pasó 5 años forjando una relación con un rival comercial. Se casó con la hija del hombre. Se hizo cargo de su empresa desde dentro y luego lo hizo arrestar por evasión de impuestos. Todo porque el tipo le cerró el paso en el tráfico una vez. Esas historias no pueden ser ciertas, susurró Vexterion. Pero incluso mientras lo decía, sabía que lo eran. La forma informal en que los humanos hablaban de estos actos de elaborada venganza multigeneracional dejaba claro que era un comportamiento normal para su especie. Lo mejor, dijo Kai con esa misma sonrisa inocente, es que ni siquiera lo consideramos venganza. Lo llamamos justicia, arreglar las cosas o, a veces, simplemente divertirse. Los humanos han convertido la venganza en un arte. Pero yo no lo sabía. Vestarion suplicó. Ignoraba tu verdadera naturaleza. Seguro que eso cuenta. Oh, claro, asintió la capitana Brennan con compasión. La ignorancia es totalmente comprensible. Por eso te estamos educando en lugar de hacer algo creativo con tus ataduras. Nos importa mucho la educación. De hecho, añadió el doctor Chen consultando un blog de datos, todo este incidente va a ser un excelente caso de estudio. Violencia diplomática entre especies. Un estudio sobre la escalada de consecuencias. Estoy pensando en publicarlo en la revista de Psicología Xenopolítica. ¿Quieres publicar esto? La voz de Vexarion se quebró. Con tu nombre y tu hoja de servicio. Por supuesto, dijo el doctor Chen con entusiasmo. La integridad académica exige una atribución adecuada. No te preocupes. Me aseguraré de incluir tu historial militar completo para que los lectores comprendan la importancia de tu completo colapso psicológico. Mi reputación, mi carrera, mi honor. La voz de Vexarion se apagó en un gemido. Estaremos bien, dijo Kai tranquilizadoramente. O sea, diferentes, pero bien. Considérelo una experiencia de aprendizaje. Será famoso. El general que descubrió que los humanos no responden a la intimidación como otras especies. Esa es información muy valiosa. Además, añadió la capitana Brennan, tendrá una historia interesante que contar. Cómo inicié accidentalmente una guerra psicológica con la humanidad y viví para lamentarlo. Apuesto a que los demás oficiales corbanianos la encontrarán muy instructiva. El comandante Tiek Mole, que había permanecido paralizado en un silencio horrorizado durante todo el intercambio, finalmente recuperó la voz. General, quizás deberíamos regresar a la nave. Sí, jadeó Vexarion, aferrándose a la sugerencia como un hombre que se ahoga a un trozo de madera flotante. Sí, definitivamente deberíamos regresar a la nave inmediatamente y luego irnos rápido. Ah, pero aún no hemos terminado nuestro intercambio cultural, protestó Kai. Estaba a punto de contarles sobre nuestro sistema penitenciario y cómo tratamos a quienes lastiman a niños. Es realmente fascinante desde una perspectiva antropológica. No,
gritó Vextalion, y su voz resonó en las paredes de la cámara. Se acabó el intercambio cultural. Se acabó la educación. Me rindo completa e incondicionalmente. Nunca más subestimaré a la humanidad. Recomendaré un acuerdo diplomático inmediato con su especie. Financiaré personalmente la capacitación en sensibilidad cultural para todo el ejército corvaniano. Por favor, déjenme ir. Los humanos intercambiaron miradas y, por un instante aterrador, Vexarion pensó que se negarían. Entonces Kai se encogió de hombros. Bueno, eso suena justo. Que tenga un buen viaje a casa, general. Y eso fue todo. Sin amenazas dramáticas, sin ultimátums finales, sin exigencias de reparaciones formales. Simplemente lo dejaron ir como si ya no valiera la pena. De alguna manera, eso fue lo más aterrador de todo. El viaje de regreso a su nave fue una mezcla de vergüenza y terror. Las piernas de Vexion apenas lo sostenían mientras se tambaleaba por los pasillos de Nexus Prime, seguido por su ayudante igualmente conmocionado. Otros alienígenas los observaban fijamente a pasar, pero Vestarion ya no podía preocuparse por guardar las apariencias. Una vez a salvo a bordo de su nave, Vestarion se encerró en sus aposentos e intentó procesar lo que acababa de sucederle. En 30 minutos, todo lo que creía sobre la guerra, la diplomacia y el orden natural de la galaxia había sido sistemáticamente destruido por un joven humano de 17 años y su familia, inquietantemente alegre. Lo peor era que habían tenido razón en todo. Los humanos no eran predecibles. No respondían a una fuerza abrumadora como otras especies. Convertían las desventajas en ventajas, la derrota en victoria y guardaban rencor con la dedicación que otras civilizaciones reservaban para la devoción religiosa. Y lo hacían todo con una sonrisa. Durante los días siguientes, mientras su nave huía del espacio humano a toda velocidad, Vextarion se encontró investigando obsesivamente la historia militar humana. Cada batalla, cada campaña, cada victoria imposible confirmaba lo que había aprendido en Nexus Prime. La humanidad no era solo otra especie compitiendo por recursos en una galaxia hostil. Era algo completamente distinto, algo que convertía el concepto mismo de guerra lógica en una broma. Era una especie que había convertido la terquedad en un arma, la creatividad en militar y la guerra psicológica en una conversación informal. Y él, el general Vestarion de la Quinta Flota de Corvani, conquistador de 17 sistemas estelares, terror del borde galáctico, había aprendido esta lección al golpear a un adolescente. Los humanos tenían razón en una cosa, se dio cuenta mientras su nave saltaba al hiperespacio. Sin duda tendría una historia que contar. Si alguien lo creería o no era harina de otro costal. Pero una cosa era segura. Nunca jamás volvería a subestimar a un humano. Ni siquiera a los jóvenes, sobre todo a los jóvenes. Porque si un chico de 17 años podía reducirlo a un montón de balbuceos con solo palabras y una sonrisa, ¿qué podría hacer un humano adulto si realmente se lo propusiera? Vestarion decidió que no quería averiguarlo.